Qué privilegio, amados hermanos, podernos encontrar nuevamente en este hermoso tiempo para compartir la palabra de Dios. Quiero que vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Y mientras lo haces, vamos a ver este video que da introducción a este hermoso estudio. Leemos entonces la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Y dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Quiero invitarte a que oremos y consagremos esta palabra al Señor. Amado Creador, Dios de los cielos, te amamos, te respetamos, te honramos y lo mismo queremos hacer con tu santa palabra. Estamos reunidos para compartir y para que podamos aprender de ti. Mi oración, amado Señor, es que permitas que pueda enseñar esto que tú has colocado en mi corazón, pero por medio de tu Santo Espíritu. No quiero ser yo quien lo haga, sino que tu gloria, Señor, pueda manifestarse y hacer viva y real esta hermosa enseñanza, Señor. Me abandono en tus brazos y confío, Señor, en que tú nos guiarás y nos enseñarás únicamente para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Esta oración la hemos hecho en el único, perfecto y santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para gloria tuya. Amén y amén. Bueno, este texto que acabamos de leer lo escribió el apóstol Juan y hace parte de una trilogía que él, como fruto de su amor, de su celo por la iglesia, escribe. El libro de Primera de Juan habla acerca de la evidencia de un creyente frente a su salvación, si realmente es salvo o no lo es. Y el apóstol Juan hace muchos contrastes. Habla de quienes son salvos y quienes no lo son, de quienes están en la luz y quienes no lo están, y nos permite de alguna forma comprender y sale a la luz lo que en su corazón había en su amor por la iglesia. En esta oportunidad habla de alguna manera acerca del amor de Dios y cómo ese amor se ve reflejado en el corazón de quienes han nacido de nuevo. Una evidencia de que una persona realmente es salva es si ama a sus hermanos, si ama a la iglesia, si ama incondicionalmente a otras personas que anhelan la voz de Dios. Así que para hacerlo, primero describe a Dios. No dice que Dios tiene amor o que Dios manifiesta su amor, no. Lo que allí dice es que Dios es amor, es la esencia, y para hacerlo usa la palabra
griega ágape. Dice, como lo acabamos de leer en el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así que cuando leemos, digamos, por encima de este texto, cualquier persona puede concluir que ama a Dios porque dice amar a sus hijos o a su esposa o a sus padres y podría sacar la fácil conclusión de que ama a Dios. Pero no es tan sencillo como parece, porque este amor del que habla el apóstol Juan procede de Dios y se encuentra únicamente en Dios. Un amor puro, incondicional y perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se refiere realmente el apóstol Juan cuando describe el amor de Dios y cuando habla de que el que no ama no conoce a Dios o no ha nacido de nuevo? Y eso es lo que pretendemos resolver o estudiar en esta hermosa noche. ¿Amamos realmente a Dios? ¿Somos salvos? Quiero contestar esa pregunta en este tiempo. Así que para entrar en nuestro estudio, titulé este mensaje, el fruto del amor de Dios. Y comenzamos entonces con nuestro primer punto en Números Romanos. Primero, el amor de Dios. Y vamos a leer los versículos 7 al 8. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y lo que el apóstol Juan comienza enseñando es que él expresa o dice amar a quienes les escribe, porque comienza con la palabra amados. Y luego la encomienda o lo que él sugiere a sus destinatarios es que ellos también amen a los otros. Así como Juan los ama a ellos, así ellos deben amar a las otras personas. ¿Por qué? Pues porque el amor es de Dios. Y este amor, como lo veíamos anteriormente, la palabra griega ágape únicamente se encuentra en Dios. El ser humano no está dotado o capacitado para amar de esa forma. Por eso dice, el amor es de Dios. Y de alguna manera no es el amor que nosotros en nuestra percepción podemos dar o comprender o pretender hacer o dar a los otros. Y quiero que para comprender mejor este primer segmento entremos a nuestro primer punto de esta sección. Mira, dice, el amor ágape solo se encuentra en Dios y en su soberanía lo da a quien Él quiere sin pedir nada a cambio. El amor ágape del que habla el apóstol Juan aquí es un amor incondicional. Es un amor que lo da todo sin esperar nada a cambio. El concepto que Dios tiene acerca de nosotros, todos los seres humanos, es que somos malos. Jesucristo mismo lo enseñó. Él dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más Dios no nos dará a nosotros que somos hijos de Él todo lo que necesitemos? Pero el punto es que para Dios somos malos y podemos entenderlo al examinar un poco nuestra naturaleza que nos conduce al pecado. Pero aún así, dice la palabra de Dios que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ama, que Dios da sin condición, sin esperar absolutamente nada como retribución, diferente a nuestro amor o a nuestra bondad, podríamos decirlo. Nosotros amamos de una manera egoísta, esperando siempre algo a cambio. Dios no. Ese amor ágape del que habla el apóstol Juan tiene su procedencia en Dios. Dice, el amor es de Dios, le pertenece únicamente a Él y es el único ser
que lo posee, que lo tiene. Entramos entonces a un segundo punto para que podamos comprender mejor el amor de Dios y dice, el amor de Dios, al igual que Él, es eterno, no tiene principio ni fin. Así que Dios no crea al hombre para poder amar o a sus ángeles para poder darles su amor, no. Este amor desde la eternidad ha existido. Y si entramos un poco en los atributos de Dios, sabemos que Dios es eterno, que no tiene principio ni fin, que Él es el alfa y la omega. Así que de igual forma el amor de Dios ha existido desde siempre. Dios no necesita a alguien que lo ame, Dios no necesita absolutamente nada y tampoco necesitó crear a seres conscientes o con voluntad propia para poderlos amar. No, Él siempre ha amado a su Hijo siempre ha amado a su Padre, el Padre siempre ha amado al Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre ha amado al Hijo, el Hijo siempre ha amado al Espíritu Santo. Así que ese amor también nos habla de la eternidad de Dios. Si Dios es inmutable y decimos que Dios es trino, podemos comprender que de la misma forma ese amor siempre ha existido en el mismo seno de la Trinidad. Pero ¿dónde podemos ver un ejemplo acerca de ese gran amor de Dios hacia la humanidad? Bueno, entendemos que Dios hizo un proyecto por medio de Abraham, el cual lo llamó de Ur de los Caldeos para formar una nación. Y en el desarrollo de la historia de Israel, Dios les hace saber que los escogió, los amó, los ama y los amará por siempre. ¿El pueblo de Israel podía darle algo a cambio a Dios? ¿Podría retribuir ese amor? Absolutamente no. Pero aún así Dios los amó y se entregó abierta y perfectamente a ellos. Así que un ejemplo del amor de Dios lo encontramos en el pueblo de Israel. Vamos a este tercer punto. Dice, un ejemplo del amor de Dios lo vemos en el pueblo de Israel, al que recogió como un niño recién nacido y abandonado en un campo abierto. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, cuando tú comienzas a leer un poco los profetas del Antiguo Testamento, llegarás a un texto que escribió Ezequiel, profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, que muestra la forma en que Dios escogió a Israel, lo amó, lo levantó y lo acompañó siempre. Ese texto lo encontramos en Ezequiel capítulo 16, versículos 4 al 14. Y mira lo que dice referente a Israel. Dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte. No fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerte de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi, y tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Paramos ahí, ahorita seguimos leyendo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Dios compara al pueblo de Israel con un niño recién nacido al que abandonan. Un niño recién nacido sale cubierto de sangre, sale con su cordón umbilical aún ceñido a su madre,
Y lo que dice Ezequiel es como si la madre hubiese cortado ese cordón umbilical y hubiese abandonado a su hijo. Lo hubiese puesto lejos en un campo abierto para que se muriera. No le interesó la vida de ese hijo que tuvo, sino que lo abandonó para que éste obviamente falleciera completamente solo. Y lo que Dios dice es que al pueblo de Israel lo vio de igual forma. Lo vio revolcándose en su sangre, es lo que dice el versículo que leímos, el versículo 6. Estaba allí abandonada en un campo abierto y Dios se interesó por ese niño recién nacido, se interesó por la nación de Israel. No la dejó morir, le dijo: vive, levántate, respóndeme. Y no solo acudió a apoyarla y ayudarla, sino que la acompañó en todo su proceso. Porque el versículo 9 dice: te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Marsopa era como un delfín. Te envolví como lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura que era perfecta. Fíjate, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Entonces, esta ilustración que usa el profeta Ezequiel para referirse al pueblo de Israel habla del gran amor de Dios hacia su pueblo. Dice el pasaje que empezaron a crecer sus pechos. Dice que versículo 9 dice: te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía, declara el Señor. Cuando una mujer comenzaba a sus 13 o 14 años, que ya comienza a desarrollarse, un término hebreo o una expresión judía que decía: te limpié tu sangre, hablaba de la forma en que los padres acompañaban o la madre acompañaba a su hija en todo el proceso de convertirse en una mujer, con su primer periodo, con su paso, digámoslo así, a convertirse en toda una mujer. Es decir, la acompañó en todo el proceso. Y no solo eso, sino que le puso joyas, la engalanó, la puso en la realeza y su fama vino a ser evidente en todos los pueblos de la tierra. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Que frente a nuestra muerte evidente e inminente, Dios se interesó por nosotros, nos amó. Así como amó a la nación de Israel, habla también del amor que tiene por su iglesia, que tiene por nosotros. El mundo, en el libro de Apocalipsis, el mismo Juan escribe, es considerada como la gran ramera. Las mujeres que dejaban a sus hijos abandonados eran las prostitutas, porque las prostitutas se les dificultaba su trabajo cuando quedaban embarazadas. Entonces, ¿qué hacían? Cuando nacía el hijo, cortaban su cordón umbilical y lo abandonaban en el desierto para que muriera. Y de la misma forma, la nación de Israel había sido abandonada por este mundo, despreciada, nadie la quería y estaba a punto de morir. Y cuando muere, Dios viene y le dice: vive. La amó, la quiso, la acompañó, le dio todo para ser una nación evidentemente distinguida en medio de todas las naciones de la tierra. Así que esta es una fiel descripción del amor de Dios.
Hace poco tiempo mi hijo Joel rompió el computador, el portátil que usamos en toda la familia. Y mi esposa me avisó, yo dije, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Una reacción mía hubiese podido, no sé, alejarlo, dejarlo de amar, pero es mi hijo, siempre lo voy a amar, haga lo que haga. Yo lo perdono, lo corrijo, lo instruyo y sigo con él el resto de los días y el resto de su vida, sin importar lo que haga, porque va a seguir siendo mi hijo. Yo lo amo incondicionalmente. Y es lo mismo que Dios expresó hacia el pueblo de Israel y es la naturaleza de Dios. Ese es el amor ágape, un amor incondicional, un amor que no espera ni pide nada a cambio. Y a ese amor es el que se refiere el apóstol Juan en el texto que estamos estudiando. Dice, el amor es de Dios. Dios es amor. Es un amor ágape, un amor incondicional. Dios no necesita ser amado, no necesita amar a alguien, pero en su soberanía Él ha decidido derramar de su amor a todas sus criaturas, incluyendo obviamente al ser humano. Ese es el amor de Dios. Y eso nos hace explorar y querer buscarlo, conocerlo y entenderlo. Ahora, el amor de Dios no es el atributo más predominante, como quisiéramos, pero sí es digno de ser estudiado porque hace parte de su esencia. Así que, grandes rasgos, este es el amor de Dios, un amor ágape, un amor incondicional, un amor que da sin pedir nada a cambio. Y recuerda que lo estudiamos al comienzo. Este amor ágape únicamente se encuentra en Dios. Ningún otro ser lo posee. Ahora, vamos a estudiar un poco el amor del hombre y entramos a nuestro segundo punto en Números Romanos. El amor del hombre. Ya vimos el amor de Dios. Ahora veamos un poco acerca del amor del hombre. Versículo 9, nuestro texto base, dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Sí, el apóstol Juan ya da por hecho de que nosotros no amamos a Dios, no buscamos a Dios, no tenemos la capacidad de amar a Dios como Él nos ama. No estamos dotados de una forma natural para amar a Dios. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces, ¿cómo es el amor del hombre? El amor del hombre es pecaminoso. El amor del hombre es interesado. El amor de Dios no puede compararse absolutamente en nada con el amor de Dios. Y esto me recuerda en mis tiempos de colegio que en Navidad me regalaron un balón de fútbol hermoso, envidiable. Y de ahí en adelante noté algo extraño, y es que los amigos del barrio con los que yo quería jugar antes fútbol y nunca lo hacía, empezaron a timbrar en mi casa y me decían: oiga, Camilo, lo invitamos a jugar fútbol. Bueno, yo me ponía muy contento porque como que querían que yo fuera y pasara un tiempo con ellos. Pero al final siempre me decían: ay, pero lleve el balón. Entonces, ellos me invitaban, pero porque querían o tenían un interés diferente al de querer estar conmigo. No, ellos querían era el balón, porque era profesional, nuevo. Y así es el amor del hombre. Siempre es egoísta, siempre busca lo suyo propio. Y es un contraste muy grande al amor de Dios. Por eso el apóstol Juan dice: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él intervino para que pudiésemos amarlo.
Entonces leamos este primer punto de este segmento. Dice: en contraste al amor de Dios, el amor del hombre es pecaminoso e interesado. Y escúchame, ni siquiera Adán, en su condición privilegiada, un hombre que no había cometido pecado, ni siquiera él pudo amar en medida alguna como Dios ama. Entonces, recordemos un poco lo que pasó en el paraíso. Dios creó a Adán y a Eva. Y la primera o el primer ser humano que cae en pecado es una mujer, Eva. Eva come del fruto que Dios había prohibido. Dios les dijo, les disfruten de todo el huerto del Edén, de todo lo que hay aquí pueden comer, pero del fruto de cierto árbol no pueden hacerlo porque van a morir. Y Eva cede a la tentación, la serpiente la engaña y finalmente peca. Ahora, pongámosle pausa al video. Hasta ese momento, el único ser humano que había pecado había sido Eva. Ahora, ¿qué posibilidades tenía Adán? Tenía muchas posibilidades. Una de ellas era no comer del fruto. Si no comía del fruto, entonces Eva moría sola, porque Adán aún se conservaba sin pecado. En ese caso, Dios hubiese podido crear otra mujer, o pues para preservar la raza, no sé, hubiese podido pasar cualquier cosa. ¿Qué otra opción tenía Adán? Adán hubiese podido esperar, hubiese podido orar, hubiese podido ponerse de rodillas y decirle: Dios, esta mujer ha pecado, ¿qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? Al fin y al cabo tenía 24 costillas, le quitaron una, le quedaban 23. De ahí hubiesen podido salir otra esposa para él. ¿Qué otra opción tenía Adán? Escúchame. Hubiese podido dar su vida por Eva. Hubiese podido decirle a Dios: Dios, Eva pecó, pero yo aún no lo he hecho. Yo puedo ofrecer mi vida para que ella pueda ser redimida, o para que su pecado de alguna forma se pueda solucionar o reconciliar contigo. Esa hubiese podido ser una opción. Porque ¿cuál es el requisito para que una persona muera por otra y que ella sea absuelta de su culpa? Pues que sea santa, que sea recta, que sea perfecta, que no haya pecado. Y hasta ese momento, Adán no había cometido pecado alguno. ¿Cuál otra opción tenía? Como cuarta opción, bueno, hubiese podido comer del fruto también y los dos ser desterrados del huerto del Edén y juntos morir, así como Dios lo había dicho. Bueno, conocemos la historia y sabemos que la cuarta opción, la última, fue la decisión que tomó Adán. Pero quise hacer pausa, como algún teólogo estadounidense, Grauman, lo hizo, para que podamos reflexionar. Aún un hombre sin pecado como Adán hubiese podido amar como Dios ama, pero no lo hizo, porque el amor del hombre es completamente limitado. Y después de su caída, peor aún, estamos atados, ligados a una naturaleza que nos conduce al pecado. Entonces, fíjate el contraste. El amor de Dios es un amor incondicional, un amor que da sin pedir nada a cambio, que está dispuesto a dar su vida por otros. Ese es el significado del amor. El amor en realidad es hacer absolutamente todo lo posible por el bienestar de la otra persona. Diferente al amor del hombre, como lo vimos. El amor del hombre es egoísta.
El amor del hombre es pecaminoso. Cualquier cosa que tú hagas siempre va a ser por orgullo propio. Tú dices, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mis padres, pero siempre va a ser por los motivos incorrectos. Tal vez por tu orgullo personal. O tú dices, yo amo a mi esposa y no me acuesto con ninguna otra mujer, pero en tu mente probablemente está presente el que no adquieras una enfermedad o tu reputación o en fin. Siempre vas a amar de la forma incorrecta. Porque el amor ágape, escucha, se encuentra únicamente en Dios. Ni Adán, que tuvo una oportunidad única de mostrar amor hacia su esposa, lo hizo. Y frente a este contraste, vemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, sí hizo lo que Adán no hizo. Jesucristo vio a su esposa o a la que quisiera como esposa caída, en pecado, muerta. Y así como Dios recogió a ese niño en el desierto ensangrentado, asimismo Jesucristo dio su vida por su esposa. Jesucristo, un hombre recto, justo, perfecto, le dijo: Dios, la que yo quiero por esposa está en pecado. Toma mi vida, redímela, sálvala, restáurala, rescátala. Y efectivamente Él dio su vida por su iglesia. Y así entramos a este segundo punto, dice de esta porción. Dice, Jesucristo hizo lo que Adán no hizo. Dio su vida por su esposa. ¿Te das cuenta del contraste? ¿Adán hubiese podido redimir a Eva? Claro, hasta ese momento no había pecado. Su vida hubiese sido una ofrenda agradable a Dios, pero no lo hizo. Y eso lo explica el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. En Adán hay condenación, pero en Cristo hay justificación. Adán, la cabeza federal de la raza humana, no hizo lo que Cristo sí. Cristo dio su vida por su esposa para que ella saliera de su condición de pecado. Y curiosamente, la primera mención o las dos primeras menciones de amor en la Biblia, la primera de ellas la encontramos en el amor que tenía Abraham hacia su hijo. La primera mención del amor en la Biblia. Jesús le dice a Abraham: toma a tu único hijo a quien amas. La primera mención de amor en la Biblia. Y la segunda es cuando Rebeca tiene el encuentro con Isaac. Dice que Isaac la vio y la amó. Fíjate, el primero habla del amor de un padre hacia su hijo y el segundo habla del amor de un hijo hacia su esposa. Y es precisamente lo que Dios en su gran amor ha hecho por la humanidad perdida. Amó a su hijo, pero aún así lo dio. Vamos entonces a estudiar un poco la forma en que Cristo hizo lo que Adán no hizo. Vamos a Génesis 22, versículos 1 al 3. Mira, dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y quiero hacer énfasis en el versículo 2 porque dice: Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. Y aquí hay un problema. Y es que Abraham no tenía solo un hijo. Abraham tenía dos hijos, Ismael e Isaac. Pero ¿por qué Dios le dice: toma tu único hijo? Bueno, para entender esto debes leer unos capítulos antes. Ismael
es echado junto con su madre de la casa de Abraham, a causa de que se estaban burlando de Isaac. Entonces, en la casa de Abraham había únicamente un hijo, por eso le dice tu único hijo. Ahora, ¿esto por qué es importante? Es importante porque aquí no está hablando de Abraham y de Isaac, aquí está hablando de Dios y de su hijo. Dios se aseguró que en casa de Abraham hubiera un único hijo porque estaba prefigurando lo que él haría con su propio hijo Jesucristo, lo que Dios haría con Jesucristo. Esto es un tipo de Jesús. Está prefigurando lo que Dios a futuro iba a hacer, y hay muchas similitudes que así lo confirman. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, monogeneis en el griego, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene un único Hijo a quien sacrificaría por amor a toda la humanidad. ¿Dónde ocurrió esto? En la tierra de Moriah. Es el mismo lugar donde Jesucristo, miles de años después, sería crucificado. Cuando Abraham le dice a su hijo, Isaac le da la leña, dice que él le dio la leña y él la colocó en su hombro. Y miles de años después Jesucristo colocaría el madero sobre el cual sería crucificado en ese mismo lugar. Isaac pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Miles de años después, Jesucristo se presentaría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces fíjate que es muchas cosas que nos coinciden a pensar que cuando Dios le ordena a Abraham que sacrificara a su hijo, estaba hablando de él mismo, estaba prefigurando lo que él haría, porque se sacrificaría por su iglesia. Lo que Adán no hizo, lo vino a hacer Jesucristo, porque el hombre no está en la condición de amar como Dios ama. Ahora, ¿por qué entonces el apóstol Juan recomienda que nosotros amemos a los otros como Dios ama? Vamos entonces a nuestro tercer punto en Números Romanos. Y allí hereda el nombre de nuestro estudio. Tercero en Números Romanos: el fruto del amor de Dios en el hombre. Entonces, ¿por qué, si el hombre no puede amar como Dios ama, por qué Juan dice que sí lo hagamos? Porque hay algo que ha pasado antes, y es que el hombre, si ha nacido de nuevo, puede amar en cierta medida como Dios ama. Es imposible que alguien que no haya nacido de nuevo, que no sea un hijo de Dios, pueda amar como Dios ama. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Y vamos a leerlo, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación. Esta palabra propiciación quiere decir aplacar la ira. Cristo aplacó toda la ira que nosotros merecíamos, y de esa forma nuestra pena por nuestros pecados fue de alguna forma declarada sobre la obra de Cristo. Ya no somos deudores, Él pagó nuestra deuda. Y mira, versículo 11, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces vamos a un primer punto en este segmento para que podamos entenderlo. Dice: Pedro, en su encuentro con Jesús resucitado, fue testigo de su incapacidad de amar. Ahora, recordemos lo que pasó. Jesucristo muere en la cruz y al tercer día resucita. Pedro lo ha negado 3 veces. Y Pedro, desanimado junto con otros, dice: esto definitivamente ya no es para mí, yo me voy a dedicar a lo que antes hacía. ¿Y qué era lo que Pedro antes hacía? Pues pescar. Y se va a pescar
con otros discípulos. Y cuando eso sucede, Jesucristo, ya resucitado, lo espera en la playa. Y de lejos lo ven ellos. Y cuando se enteran que es Jesucristo, Pedro sale de la barca, corriendo va hacia él, y ahí encontramos un discurso muy conocido. Jesucristo le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? ¿Y cuál creen que fue la respuesta de Pedro? Vamos a leerlo. Dice versículo 15 de Juan capítulo 21, versículo 15 al 22. Vamos a leer el versículo 15. Dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, y fíjate que usa el nombre antiguo, ¿no? Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y esa palabra amas es ágape, es decir, me amas como yo te amo, me amas como un amor incondicional. Y Pedro, ¿qué le responde? Pedro le responde: no, no. Mira lo que le responde Pedro, dice: sí, Señor, dice, tú sabes que te quiero. Pero no le dice: tú sabes que yo te amo, no. Pedro le dice: tú sabes que yo te quiero. Y esa palabra querer es la palabra fileos, es un amor fraternal, es un amor de hombres. Pedro estaba reconociendo que no podía amar a Dios como él lo ama a él, a Pedro. Pedro estaba reconociendo que el amor de él no le da ni en los talones al amor de Dios. Y lo curioso es que Dios le dice: me amas más que estos. ¿Por qué le dice eso? Porque Pedro había dicho antes, allá que en su encuentro antes de que Jesucristo fuera crucificado, le dices: si todos estos te dejaran, yo jamás te dejaré. Y Dios le pregunta: ¿me amas más que estos? Él dice: no, yo solamente te quiero. Ahora imagínate que tu esposa te preguntara eso. Le dice, que Carito me dijera: bueno, Camilo, ¿tú me amas? Y que yo le respondiera: no, yo te quiero. ¿Cómo creen que se sentiría mi esposa? Lo mismo que ocurre aquí. Pedro le está diciendo: no, Señor, yo no puedo amarte como tú me amas. Yo solamente te quiero. Yo siento un amor fraternal, no un amor ágape. Versículo 16, volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Es decir, ¿me amas con el amor ágape, con un amor incondicional? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y aquí es cuando Pedro se quebranta, porque le dice, por última vez, ya no le dice: me amas, fíjate. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? No sé si ves el contraste o la diferencia. Ya no le dice: me amas, le dice: ¿me quieres? Y Pedro se doblega y dice: Señor, tú sabes que te quiero. Y luego le dice: apacenta mis ovejas. Ahora, por tiempo no alcanzamos a leer todo el pasaje, pero quiero que leamos este segundo pensamiento. Mira, dice: Pedro pudo amar a sus hermanos porque Dios le dotó de su amor por medio del Espíritu Santo. ¿Qué pasa después de esto? Después de esto, Jesús le recuerda a Pedro la forma en que él habría de morir. Es decir, le está diciendo que en ese momento no podía amarlo como él le amaba, pero que a futuro sí podría hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios iba a derramar de su Espíritu sobre la vida de Pedro. Porque el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramaría de una manera sobrenatural y le iba a dotar del amor ágape, del amor de Dios, para que a futuro fuese incluso capaz de dar su vida por Jesucristo. Y así efectivamente ocurrió. Yo quiero que leamos Romanos 5:5. Mira lo que dice, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios, vamos a leer, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? El hombre no puede amar como Dios ama.
Solamente si Dios derrama de su amor por medio de su Espíritu Santo, la persona nace de nuevo y es dotada con una capacidad sobrenatural para amar como Dios ama. Pedro, el día de Pentecostés, después de que esto sucede, necesitaba, con base en la encomienda de Jesucristo, ser dotado de un amor sobrenatural. Y lo hizo el día de Pentecostés. El amor de Dios fue derramado en el corazón de Pedro y después de eso, la vida de él fue completamente distinta. Murió crucificado en sus últimos días por amor a Jesucristo. Por eso es que Dios dice, no se trata de que nosotros hayamos amado a Dios porque no podíamos. Se trata en que Él nos amó primero, dio a Jesucristo, nos liberó, nos dio el Espíritu Santo, derramó de su amor para que ahora sí podamos nosotros amarle a Él. ¿Te das cuenta la gran diferencia? Y termino con esto, este punto tercero dice, el verdadero fruto del amor de Dios es el amor que un hijo suyo siente por los demás. Entonces, la conclusión es que podemos amar, el fruto de la salvación es que podemos amar a nuestros hermanos. Es que podemos en alguna medida tener ese amor incondicional de Dios. Y quiero que leamos Juan 15, 16 al 17. Dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. ¿Cuál es ese fruto? Luego dice que su fruto permanezca. ¿Cuál es ese fruto? Luego dice, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Esto les mandó, que se amen los unos a los otros. El fruto que debemos dar es que nos amemos unos a otros. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo dé. Él no está diciendo que pidamos carros, casas, becas, no. Lo que Dios está diciendo es que Él nos dará todo, absolutamente todo, para que podamos amar a otros. ¿Por qué? Porque es el fruto de la obra de Cristo en la cruz, que somos dotados de un amor sobrenatural para poder amar a otros. Un amor que excede todo conocimiento. Entonces, amados hermanos, concluyendo y finalizando, lo que quiero que te lleves en tu corazón es que primero el amor de Dios es incondicional. El hombre jamás podrá amar como Dios ama. La única manera es que nazcas de nuevo, que Dios derrame de su amor por medio del Espíritu Santo y puedas amar a otros. ¿Quieres saber si eres salvo? Ama a los otros. Si no amas a los otros, aún no has nacido de nuevo. Porque el que es nacido de Él puede amar a sus hermanos. Y terminamos con esto. Espero que esta palabra haya enriquecido en tu vida, al igual como lo he sido yo por medio de esta enseñanza. Quiero invitarte a que oremos. Padre Santo, gracias por este mensaje, Señor, que me ha edificado tanto, donde he aprendido, Señor, que mi amor siempre será insuficiente, Señor. Pero hoy puedo entender, Dios, que el fruto de tu obra es que hoy puedo amar a Dios como tú nos amaste. Mi oración es que aquellos que aún no han nacido de nuevo puedan entender que una evidencia es que no aman a los otros. Una evidencia de que no han nacido de nuevo es que no pueden amar. Y que puedan caer de rodillas y reconocerte a ti como Salvador. Y lo otro es que nos ejercitemos en tu amor, Señor.
como fruto de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Gracias por este hermoso estudio. Hemos orado en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús, para gloria tuya. Amén y amén. Dios los bendiga y, si Dios lo permite, nos veremos en otra oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.